Buenas tardes, familias asturianas, ¿cómo andan el día de hoy? Nos encontramos en esta noche en Comunicaciones, acá en Agronomía, para enfrentar por la fecha número 16 el primer partido del segundo semestre de este torneo a Comunicaciones en su cancha. Ya las entradas en calor están hechas, como solemos decir. Ya los planteos tácticos y técnicos han sido transmitidos. Vemos por ahora el cuarteto titular de Asturiano, ahora vamos a ir nombrándolos mientras Comu termina de hacer su última arenga antes del partido. Por parte de Asturiano en el arco se encuentra Andrea Gómez, Melody Geller por derecha, por izquierda está la Peti, de cierre está Juli Gómez y de pivot está Victoria Rodríguez, jugadora que el partido pasado hizo su doblete. Comunicaciones ya ha salido a la cancha. Ahora vamos a ir nombrándoles las jugadoras. Para empezar tenemos a la número 9, Cardone, la número 3, Navas, la capitana La Rosa por izquierda también. Ahora, cuando leamos el número en la espalda, le vamos a decir cómo se llama. Y en el arco está Gerson. El pitido da comienzo a este encuentro. Ya arranca Asturiano ahora teniendo posesión de pelota después de que recuperaba. Le quedaba ahí para que la que agarre sea Vicky Rodríguez. Asturiano vemos con una presión importante. Empieza con una defensa 2-1-1 con la Peti como flotante. Gerson que quería ahora salir en largo, la recuperaba nuevamente Asturiano con la Peti ahora que toca atrás para Juli Gómez. Ahora que avanza ante una presión baja por parte de Comunicaciones. Recuperaba ahora Navas, se la quería conectar ahora a Cardone que le pega el puntinazo. Y la tajada de Andrea Gómez, la número 7 es la que nos faltaba, es Domínguez. La tiene ahora Gómez, Gómez que la pisa, Cardone que empieza a hacer la línea de presión. El pase de primera de la Peti, Navas que interceptaba, mandaba la caprichosa al saque de banda. Para aquellos nuevos usuarios, en esta transmisión es el partido entre Asturiano y Comunicaciones por la fecha número 16 del torneo de AFA de la primera división. 1 minuto, 4 segundos se ha jugado recién, el partido va 0-0. Todavía no vemos ninguna falta. Ahora la capitana que quería conectar con Cardone, la pelota se pierde por la línea. Esta es la Peti ahora que quería de primera nuevamente con Vicky que se acercaba a dar la pared. Navas le cerraba bien la diagonal y ahora Andrea Gómez ya está con este saque de arco. Les pedimos también de paso si están conectados y activos, si nos pueden avisar si está todo ok, si se ve bien, si se escucha bien. Pueden interactuar también en el chat contándonos cómo están viendo este partido, con quién, a quién están alentando, si es alguna jugadora en especial, algún club. Y de paso también nos pueden arrobar en nuestras redes sociales, @AsturFutsalFem, así que de paso también nos pueden seguir. Se viene Asturiano con Vicky Rodríguez, el segundo palo quería. La ataja a bajar, señora, se va de contra. Cardone que imponía una pausa, se la pasa a La Rosa, la capitana que juega ahora con Domínguez, se la quería rejugar. Gerson ahora que se la deja nuevamente a la cierre. Empieza a anicar pelota, Comunicaciones, logra conectar con Domínguez, quería jugar con Navas. El pase era impreciso y ahora ya hay nueva posesión de pelota de Asturiano. Vemos ahora a Comu que empieza a presionar un poco más alto, sale con gran habilidad Melody Geller que termina siendo marcada por 2. La recuperaba ahora Comunicaciones, pero iba a trabar. Asturiano se la lleva la pelota ahora, la Peti que juega. Segundo palo quería con Juli Gómez. La tiene nuevamente ahora Asturiano con Melody Geller que queda como cierre. Comu que ahora baja la línea de presión, ahora es Gómez quien tiene la caprichosa, el segundo palo que quería la Peti. No la podía llegar a agarrar correctamente, se lamentaba. Y ahora ya está Comunicaciones posicionado para empezar a jugar. La cucharita ahora con Cardone, Cardone que se la devuelve. Esta la deja pasar para La Rosa que amaga. Quería jugar con Cardone ahora, marcada por la Peti. Ágil, la número 9. Local, dejaba pasar la pelota mientras ponía el cuerpo contra la Peti. Ahora ya tiene nueva
posesión el equipo de Agronomía. 16 minutos, 54 segundos quedan por jugar y se viene Asturiano que pivotea. Quería Melody Geller con Gómez. Esta es Domínguez. Navas, perdón. Y ahora Geller que se viene. El puntinazo, prueba al arco. Era un golazo, se fue por poquito. Jugaba largo. Gerson Pananava se lamentaba por la imprecisión. El partido va todavía 0-0. No hay ninguna falta todavía. Vemos a Gómez que le corre por la espalda. Rodríguez que ya se la devuelve la pared a Geller que juega el segundo palo a Gómez. ¡Le queda ahí el palo! ¡La sacó con lo justo! ¡La sacó con lo justo! La rosa, la capitana. Teníamos el primero. El palo nos lo negaba. Segunda llegada clara que tiene el conjunto de Vicente López. Ya está el tiro de esquina ahora. La descarga para Gómez. Gómez que se la devuelve a Melody Geller. Quería dejársela pasar. Le recriminaba al juez que le había tocado Domínguez. La jueza no opina lo mismo. Y ya arrancan los cambios en comunicaciones. Cambia el cuarteto. La tiene la 11 ahora, Villamor, quien va a hacer este saque lateral. La recibe la número 6, Acosta. Está la número 14 que juega a la pared también, corregido. Y la número 10, Noya. La Peti ahora con el saque lateral, el pase va para Gómez. Gómez que se la deja a Melody Geller, como ya hemos visto. La Peti que le corre a la espalda, el pase va para ella. La frenaba. Se le iba. Y ya ahora está Acosta con este saque lateral. Noya. Y la presión de Rodríguez, que lo festeja como si fuera un gol. El banco hace lo mismo. La importancia del aliento en partidos quizás cerrados o quizás no. Pero a lo que voy es que el aliento para una jugadora es fundamental. Se preparan también cambios en las visitantes. Vemos a Echagüe, a Negro, a Lola Paulet y a Flor Campos. El pase va para Noya, Noya ahora que se pone de espaldas. La descarga iba para Costa, se resbalaba, se le iba la pelota y ahora saca. Rápido, la Peti se lleva la pelota en el córner, quería ganarlo, le queda ahí. Y ahora sale Noya que quería conectar con Villamor, le pega a Melody Geller, le queda ahí. Se resbalaban ambas jugadoras. Iba al piso Geller. Saque lateral para las locales. Ya está Villamor con la caprichosa, el pase va para Noya que abanica pelota, ahora es Acosta quien tiene la pelota, la número 6 que camina, quiere jugar la pared. La caprichosa era más rápida que ella y ya sale el cuarteto titular. Ingresan, como ya hemos nombrado, Negro, Campos, Melo, está por salir por Lola Paulet y Echagüe. Empieza a entrar por el medio Geller, quería conectar con Campos. 14 minutos, 42 segundos quedan de esta primera etapa. Y mientras se realizan los cambios, les vamos a ir comentando algunos patrocinadores que hacen que nuestra camiseta crezca cada día más. También lo hace nuestra disciplina, obviamente. Aquellos sponsors que pueden verlos en el short y en la camiseta. Y también en redes sociales, obviamente, y de locales en nuestros banners. Son Salud Global, farmacias y perfumerías. Farmacias en Palermo, Colegiales, Botánico, Belgrano y Martínez. Sus redes sociales son saludglobal.arg y su sitio web es www.saludglobal.com. Si se andan preguntando, van a poder encontrar artículos para bebés, maternidad, suplementos, maquillaje, nutrición, vendas, entre otras cosas. Así que no duden en ir a visitar sus locales y comprarles, porque tienen absolutamente todo lo que ustedes necesiten.
Por otro lado, también tenemos a Tromen Argentina, @Tromen Argentina, redes sociales, que vende hornos y parrillas a gas y a leña. Su sitio web es www.tromen.com. Y por si no saben, Tromen es no solo sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Hay muchísimos locales también, hay hasta en Tigre para que se den una idea, así que los invitamos a todos a que vayan y visiten también sus locales. Saque lateral ahora que realizará Paulet. Lola se la pasa a Campos. No se llegaron a entender entre jugadores. Era Gerson que quiere salir largo, no podía cortarla. Negro le queda a Paulet que se resbalaba. Villamor quería intentar y ahora sale de contra Asturiano con manos de Natalia Negro. No se inmutaba. Noya ganaba la falta. Se lamentaba. Noya algo indignada por la falta que acaban de cobrar. La primera que suma el partido y es para Comunicaciones. Otro patrocinador es Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web personalizado y profesional. Es tu socio estratégico, obviamente, así que si lo querés contactar, lo podés hacer vía redes sociales @unitienda.arg o por su sitio web www.unitienda.com.ar. Ya vemos a Geller ahora que ha ingresado por Paulet para hacer este tiro libre. La zurda se prepara, toma carrera, le pega a la barrera y sale ahora contra Comunicaciones. Se quejaban de una mano, la jueza no decía nada, pero igual es un lateral. Noya ahora que sale con gran eficacia. Luna que ya hace el repliegue. Gerson que sale, quería conectar en profundidad, le queda ahí. Acosta parecía que pateaba a Gómez. Creemos que sin querer. Lo cierto es que la jugadora Asturiano ha quedado sumamente sentida. Mientras se trata de recuperar, va a auspiciar este momento BioArc, estudio de arquitectura y construcción, que tiene como visión trascender con los proyectos a través de la arquitectura y la construcción sostenible. Sus redes sociales son bioarc.ar, y su sitio web es www.bioarc.net. Sus redes sociales es BioArc, me confundí, no sé muy bien qué dije recién, pero es BioArc. Por último, mientras se trata de reincorporar Gómez e ingresa Jessica Delía, porque ha ingresado el médico, tenemos a LNS Sport, indumentaria deportiva, www.lns-sport.com. Sus redes sociales es lns.sport. Ya Campos, que quería conectar con Echagüe, el pase era un poco pasado. La tiene ahora Comunicaciones, que quería jugar en largo. Le queda ahora a Cardone, que probaba de primera. Jessica Delía en 2 tiempos se queda con el balón. Empieza ahora en velocidad Paulet. La segunda clara. Flor que queda ahora como pivot. Cardone que conecta y tiene el balón ahora ante Echagüe. Se la deja a La Rosa. La Rosa con Domínguez. La Rosa nuevamente y el pase mal entregado y ahora le queda a Asturiano con Luna Echagüe que iría a jugar con Atinegro. No se llama a entender Negro que queda como pivot y esta es Navas nuevamente con la caprichosa. Comunicaciones que empieza también a jugar en menos toques. Más velocidad empieza a tener este partido. Cambios en Asturiano. Ingresa la capitana Belu Bianchi. Vuelve la Peti. Vuelve Melo. Y está como pivot Lula Porto. Melo Dieler ahora tiene el balón. La caprichosa quien proponía el mano a mano. Se la dejaba ahora Belu Bianchi de pared. No llegaba Geller. 11:43 quedan de esta primera etapa. Asturiano ahora que empieza a marcar con 2-1-1. Gerson que tiene la caprichosa. No sabe muy bien qué hacer con la gestualidad que tuvo. Reclamaba una línea de pase y ahora es Cardone quien tiene el balón y va al bloqueo
Lula Porto, quien ahora corre la pelota ante la marca de La Rosa. La Rosa no quería problemas, no quería peligro en su área. Sacaba el esférico al saque lateral. Ya está la Peti que pide la distancia. Navas que se la da por pedido del juez. El pase va para Geller. La pelota ahora queda arriba, se ensucia un poco la jugada. La gana Asturiano con una falta. Y Cardone que está gritándole al juez que no la tocó. Ya se reincorpora Lula Porto. La segunda, la tercera de Comunicaciones. 11 minutos, 11 segundos quedan de este primer tiempo. Vemos a la Peti que toma carrera. Vemos ahí, como les he comentado, en la espalda, Salud Global, BioArc, Tromen, Unitienda. Lula Porto ya está en el primer palo. La doctora está en el segundo. Toma carrera, le quiere pegar, le pega. No llegaba a cabecear Lula Porto, que le hacía un bien con la mano y ahora la tiene Melody Geller. Con el pie a pie le quiere pegar el bloqueo. Ahora de Nava le queda a Domínguez que se la deja a La Rosa. Asturiano que sube la línea de presión. Conecta con gran agilidad ahora. Comunicaciones, Cardone que giraba. Pide un poco más de intensidad la número 9 de Comunicaciones. Las locales ahora que bajan un poco la línea de presión. Y esta es la Peti que quiere entrar pisada al centro de la 40/20. Interceptada el pase Cardone y esta es Domínguez. Quien tiene la caprichosa, quería conectar ahora con Cardone. La presión ahora de Asturiano. Recupera de Lubianchi, la presión. La tiene ahora Gerson. Gerson que se la deja pinchadita, voladita para Navas, que no tenía otra opción de dejarla de cucharita para que se pierda por la línea de fondo. Vemos a Geller que lo camina, el pase para la Peti. La Peti ahora que se la devuelve a la número 9 de Asturiano. Geller con la Peti, la asociación que está teniendo las jugadoras Asturiano, que empiezan a tocar, empiezan a jugar el pase de caño que iba. Le marcaba a Geller al juez, empujaba. El partido va 0-0 todavía. Tiene ahora el balón Asturiano. Geller que entra quizá por la 40/20. La tiene ya la Peti que quiere jugar con Belubianchi que se la deja nuevamente a la jugadora de la selección que pisa. Se asocia con la doctora que la cambia para la Peti que ya ha comido metros. Esta es Geller. Asturiano que busca los espacios. Jugando a los toques, excelente el caño de la jugadora Asturiana, la número 8. Está encendidísima. Cardone sacaba el esférico. Y ahora vemos a La Rosa que recibe las indicaciones de la jueza. Le pide que se calme, le transmite tranquilidad, que tenga buenos tratos hacia la jueza. Ya está la Peti con el saque lateral, se mueve la doctora, el pase va para Geller. Geller para el segundo palo, la cabeceaba La Rosa y ahora le queda a Cardone que quiere jugar. El puntinazo la tiene nuevamente Asturiano. El pase filtrado, excelente, le pega. Le atajó Gerson que lo festeja como un gol. El gol que se ha perdido Asturiano era un golazo para destacar la visión de Geller. Espectacular el pase de nuestra jugadora y ahora es quien ella tiene la pelota. Se la deja a Belubianchi que la rebota la canilla. E iba a trabar Navas. Pedían un saque que era para Asturiano. El juez no lo ha interpretado así. Y ya están las locales, las amarillas, si querés decirlo de alguna manera. Con posesión de pelota quería jugar a paralela. Navas se equivocaba. Geller, que tiene el balón ahora ante la defensa baja que está planteando por momentos Comunicaciones. Nuevamente vemos a Porto. Ahora la jugada que se ensucia, la gana
Domínguez quería orientarla, se lamenta. 8 minutos 29 queda de este primer tiempo en la fecha número 16 de este torneo. Vamos a ir en unos minutos nombrándoles los partidos que se están por jugar, cómo han quedado posicionados hasta el día de hoy ambos equipos y diferentes datos que vamos a ir proporcionándoles a lo largo del encuentro. La Rosa ahora con el balón, el pase va para Domínguez que se equivocaba, ahora Asturiano que tiene la pelota, el pase va para Geller. Geller que tiene el balón, el pase va para la Peti que juega de mano a mano, gana. Quería jugar el puntirazo, le queda ahora Anula Porto. Geller, perdón. Se quejaban de una falta desde el banco. Nuevos cambios. En Asturiano salen todas las jugadoras menos Geller. Ingresó Gómez, ingresó Campos, ingresó Vicky Rodríguez. El viernes se jugó Sportivo Barracas Pacífico, un encuentro televisado por DeporTV. En el Roberto Pando, la cancha de San Lorenzo, ha ganado Sportivo Barracas las punteras por 4-3. Y ahora se viene Asturiano con Flor Campos. El pase va para Juli que se la deja. Rodríguez con Geller. Geller que le pega. Quería conectar con Gómez, pero ahora quería proponer el segundo palo nuevamente, el bloqueo de comunicaciones. Y esta es Geller ahora. Se la deja a Rodríguez. Vicky nuevamente para Melo. Quería proponer con Gómez. No llegaban a conectar. El sábado a las 7:30, o sea, en este momento se está jugando Racing Independiente, el clásico de Avellaneda. A las 9:30 va a jugar Estudiantes San Lorenzo. Ambos equipos clasificados a la Copa de Oro. La falta que compraba el juez. El descontento. El gol de Asturiano. No, lo contaba el juez porque había sacado rápido. No se entiende por qué están cobrando esto, la verdad. Reglamentariamente está bien. Estuvo mal, en realidad, Comunicaciones, que fue a reclamarlo al juez en vez de ocuparse de marcar a sus jugadoras. Pero bueno, no estoy muy segura de esta situación. Pero lo cierto es que Poli, el director técnico asturiano, ha pedido minuto. Reanudamos este encuentro después del gol anulado y el minuto pedido por Polisiquio,
Cardone y Nava ya se encuentran en la barrera que deciden no escalonar. Vemos a Domínguez que marca a Geller y la Rosa al lado de Gerson que marca a Campos. Se mueve Campos, el pase va para ella, le quiere pegar, le pega el segundo palo, no, le quedó a Vicky, le pega, mano, cobra mano, no lo cobró, sí, el partido ahora está Gómez que tiene caprichosa, Geller que juega para Campos en segunda línea para Vicky. La sacaba Navas, era una mano clarísima. No se entiende que acaba de ver el juez. Es muy grosera esa juez. El descontento del cuerpo técnico de Asturiano. Clarísima era. Decir que estamos en vivo y no podemos hacer VAR porque estaría bueno implementarlo para ambos equipos, para no ser tan imparcial. Vemos ahora al cuerpo técnico que dialoga con el árbitro. Se acerca el juez de línea a hablar con Polisiquio, pide el delegado Vedor. No se entiende muy bien cuál es la situación, pero vemos ahora al árbitro dialogando y pidiendo por el juez Vedor. Mientras se va resolviendo este momento, vamos a ir nombrándoles. Quieren echar a algunas personas de la hinchada. No estoy muy segura por qué, pero destaco a Rodríguez, que pide cabeza, que pide que no nos vayamos del partido. Quieren echar a hinchas de Asturiano, no estoy muy segura por qué, pero bueno, vamos con lo nuestro, a no perder la cabeza ni la concentración. Yo les voy a ir siguiendo, les voy a proceder a decir, les voy a ir diciendo los partidos que se están por jugar. A las 9:30 se va a jugar Platense Camioneros, el domingo 8:30 Almafuerte Ferro. El lunes a las 9 se va a jugar River Cicla y el que tiene fecha libre es Huracán. Se está por reanudar el partido. Larín ahora del banco. A seguir, a no perder la cabeza ni la desconcentración de estas situaciones. Vemos a tres personas asturianos, 2 de ellas jugadoras del Astur que las han echado. No estamos muy seguras por qué, porque aparte lo dijo el juez que está de este lado y no la jueza de aquel que supuestamente lo escuchó, pero bueno. 6 minutos, 7 segundos quedan, 4 faltas tiene Comunicaciones, ya vemos. Asturiano con posesión de pelota, Campos que juega para Geller que entra pisada para pasársela a Campos. Vuelve a ganar el lateral. La visitante, si esta es Geller, quien tiene el balón, ahora se resbala y ahora sale de contra. Comunicaciones con Cardone que quiere definir. Le queda ahí el gol de Comunicaciones, la número 9 que se abraza con la hinchada y las jugadoras. El abrazo con Domínguez, el abrazo con Navas. 5 minutos, 52 segundos quedan de este partido. Muchísimo por jugar. Muchísimo por jugar, a no perder la cabeza, a no bajar los brazos. Este equipo sabe jugar, sabe proponer. Tiene los objetivos muy claros. Yo no dudo de la capacidad de ninguna. Veremos cómo se va jugando este partido. Cambios en Comunicaciones, sale Navas, ingresa Noya. La conexión ahora con Cardone, se le escapaba el balón. Ya está Geller para hacer el saque lateral. Amaga
Geller pasa a la doctora, el pase va finalmente para Negro, que avanza, la pisa, se la deja a la jugadora de la selección argentina, Melody Geller, quien tiene el balón ahora, el pase va para Rodríguez, Rodríguez que quiere proponer el pase para Bianchi, el bloqueo de la Rosa, la pelota la sigue manteniendo Asturiano, Perdone, que manda a Navas a que suba la presión. Esta es Rodríguez, el tiro desde afuera del área que se iba afuera. Cardone ahora que no podía ante Bianchi. Sale la Rosa, ingresa la número 8, Capone, que suma sus primeros minutos. Ingresa Villamor también. Y ahora tiene la pelota Asturiano, finalmente le queda a Gerson, que sale ya rápidamente con Guarie. Guarie que juega por la línea con Villamor. Villamor, el pase para el medio, no quedaba con ninguna jugadora local. Y ya, ahora Asturiano, con posesión de pelota, tratando de plasmar sus ideas, se resbalaba. Geller, la cancha no está en el mejor de los estados. Si quieren escuchar mi opinión personal, está un poco, bastante, si somos honestas, resbalosa, pero bueno, son cosas que pasan y también hay que saber adaptarse a estas situaciones. Ayer llovió, hay humedad, es entendible en cierto punto. Sale Guarie, vuelve a ingresar Navas. Domínguez, perdón. El pedido de distancia ahora, Noya, que recibe el esférico. Quería jugar la paralela. Geller que se la deja ahora a Lola Paulet, que ha ingresado nuevamente la asociación entre los jugadores de Asturiano. Geller que impone una pausa, se la deja a Negro. Negro que se la pasa nuevamente a la número 9, que quería conectar con Paulet. Le vuelve la pelota, porque a las buenas le vuelve la pelota siempre. Y ahora Villamor, que quería proponer con Capone. La línea se lleva la pelota, ahora el saque lateral bajo que tiene las dirigidas por Polisiquio. 3 minutos 39, Comunicaciones va ganando 1-0. Las locales tienen 4 faltas, Asturiano por ahora no tiene ninguna. Capone ahora con el balón, el pase va para Domínguez, que propone la pared, la recupera ahora Asturiano en manos de la doctora, que decidía tirar el balón afuera. Se prepara Rodríguez, Polisiquio le avisa a Melo que la próxima tiene que salir. Como ven, ya se ha reincorporado Andrea Gómez. Y ahora la falta que le cobraban de Capone hacia Paulet. Comunicaciones suma la quinta, una más y tendrá un penal Asturiano desde 10 metros en el que la arquera puede salir a achicar. Vemos ahí a la jueza que avisa que están en quinta. Comunicaciones ahora que escalona la barrera. Se prepara Geller, que le da indicaciones a Paulet. El pase va para Natalia Negro, que la pisa. Quería irse por medio. Le queda Villamor. Y ahora a Domínguez. La recuperaba ahora Asturiano, que trata de salir de contra con Melody Geller. El pase va para nuestra capitana, la doctora, quien tiene el balón ahora. Belu Bianchi. El pase va para Natalia Negro, que le quiere pegar. La sacó Gerson. En 2 tiempos se queda con el balón. Juega largo ya para Villamor. Rápido el repliegue de Belu Bianchi. Sale Nati Negro, vuelve a ingresar la Peti. Dos minutos 40 segundos quedan de este primer tiempo. La Peti ahora que la cubre, se la deja a Melody Geller. Marcada por Domínguez, propone el mano a mano, sale con gran habilidad la jugadora de Asturiano. El pase va para Lola Paulet. La sacó con lo justo, no, y ahora le queda a la Peti que se
la deja. Jamelo Bianchi. Le queda ahora a Melody Geller tras la jugada que se ha ensuciado. Esta es la Petty que se la deja nuevamente a la jugadora. El segundo palo le queda a Villamor ahora que quería salir de contra, pero le queda a Melody Bianchi. Nuevamente la tiene Asturiano ahora. Una jugada que se ensució. Ahora el juez que cobraba que el pase, que el lateral era para Comunicaciones, inentendible. Lo vemos plasmado en la cara de las jugadoras Asturiano, en el cuerpo técnico también, por supuesto. Decisiones arbitrales un poco polémicas quizás. Le cobra, le grita el cuerpo técnico al juez que fue mal hecho. Lo hemos visto claramente y ahora le queda a Domínguez que remataba, gran actuación de Domínguez y ahora de Gómez, perdón, y ahora sale Melody Geller. La pinchadita. Ahora Rodríguez. Un minuto 41 segundos quedan de esta primera etapa. El partido entre Comunicaciones y Asturiano. La fecha número 16, el primer partido de este segundo semestre, de esta segunda parte del torneo. Ya salen las locales a los toques. No podía Villamor, que levantaba la mano pidiendo disculpas. Geller ahora que conecta con Rodríguez. Rodríguez que trata de girar. La corpea. Parecía una falta, el juez no cobra nada, sino que cobra el tiro de esquina. No. Comunicaciones, recordemos que está en quinta falta, lo que implicaría la sexta falta. Un penal de 10 metros. El pase va finalmente para la Petty. Se le iba por abajo de la suela. Saque lateral 3/4 para el conjunto hoy, que con la pilcha de local tiene un amarillo fluorescente, un amarillo atractivo. Vemos ya a Nava, a Domínguez que se la deja a Villamor, Villamor que la gira para Capone, la recupera ahora Asturiano, la falta que cobra la jueza finalmente para Rodríguez. Si cobra la falta es la sexta, parece ahora que no lo cobró, no se entiende qué está pasando, la falta de comunicación que hay entre jueces, pero ahora se viene Asturiano con Rodríguez que le quiere pegar, la pelota se fue por arriba. Gerson que saca largo ahora. El cabezazo de la Petty la tiene nuevamente Asturiano con Rodríguez que juega la personal. Se va, marcada por Noya. Y ahora nuevamente el juez cobra saque lateral para Comunicaciones. Es una locura lo que están cobrando. Noya ya se prepara, se adelanta Gerson. No hay casi que un balance defensivo. Queda mal parado, como ya hemos nombrado. Comunicaciones, conecta Rodríguez, ahora es Bianchi quien tiene la caprichosa, el pase va para la Petty. La Petty que entra por el centro de la 40/20, se la deja Melody Geller, quien tiene el balón, ahora la muestra, la pisa. Se la pasa a Rodríguez que conecta con Bianchi. La llegaba a tocar Villamor. Tiro de esquina ahora para las dirigidas por Polisiquio, 30 segundos quedan de este primer tiempo. La jugada preparada. Marca Polisiquio desde el banco. Geller que se ocupa de hacer este saque de esquina. Le queda a Bianchi. El taco de Domínguez que se lamentaba. Quería irse de contra con Villamor. No se llegó a entender dónde estaba la jugadora de Comunicaciones. Ahora conecta Domínguez. Parecía una mano. Gerson finalmente se queda con la caprichosa, 18 segundos, 17, 16, sigue corriendo el tiempo. 14 segundos quedan de esta primera etapa, saque lateral para Asturiano. Empieza a jugar Asturiano ahora con Geller, corre el reloj,
La descarga para la Peti, que prueba el arco, le quiere pegar. Y en 2 tiempos se queda Gerson con el balón. Ha finalizado el primer tiempo.
arrancó el segundo tiempo de este partido que se está viviendo acá en Agronomía. 13 segundos han pasado en la primera jugada de Asturiano. Gerson ya saca largo ahora para completar con Domínguez. La recupera ahora Melody Geller. Matos, el de Tele, gritaba sin foul. La primera que grita y la primera que cobra el juez para Asturiano. Vemos ya a Gómez con el pase para Campos. Campos que entra pisada por la 40 por 20. Quería jugar con Geller. Le subía la presión Domínguez. Ya está Andrea Gómez con la caprichosa. Marca una jugada preparada. Movimientos de las jugadoras de Asturiano. La que recibe la pelota ahora es Campos. Campos que quería conectar con Gómez. El pase era impreciso. Y ahora quien tiene posición de pelota es Comunicaciones. El pase va para Navas. Navas que se la puntea a Cardone. La agarraba la número 9 hacia Melo, que cae de una manera un poco dolorosa. Se levanta igualmente sin nada, reclamando la falta. La segunda, clarísima, de Comu. E igualmente Cardone le da la mano a Geller. Y eso también es un poco a lo que apuntamos en Asturiano. La transmisión de valores, que no se pierda la línea del respeto, el compañerismo, de la unión, el amor a la camiseta. Pero bueno, también es esto, es pedir disculpas cuando uno se equivoca, dar la mano, porque ser rivales no significa ser enemigos. La tiene Gómez ahora el cabezazo para conectar con Echagüe. Navas no quería problemas. Rechazaba la pelota. Geller ahora que le pide a Juli que se acerque. La pelota va para ella, que se la pisa a la jugadora de la selección, que se la deja ahora a Florencia Campos, quien tiene la pelota. El pase va para Gómez. Interceptado Domínguez. La tiene ahora Navas con la contra que elabora Comunicaciones rápidamente. Era un golazo, pero sale rápidamente ahora Asturiano. Quien tiene la pelota es Luna Echagüe con el sombrerito. ¡Qué habilidosa, Pimpu! Ahora quería proponer con Campos. No se llevan a entender entre compañeras. La Rosa ahora que quería conectar con Cardone. Esta es Florencia Campos quien anticipa. Se la deja a Echagüe. Echagüe que quiere jugar el segundo palo. Estaba ahí Domínguez para rechazar esta jugada de peligro de Asturiano. 18 minutos, 5 segundos quedan de este partido. Muchísimo por jugar, muchísimo para que disfrutemos. Echagüe ahora ya hace la pared con Campos, quien quiere asociarse con Gómez. Y va bien al bloqueo de la Rosa. El partido va 1-0, lo gana Comunicaciones. Ya está Campos que acomoda la pelota. Recordemos que pelota en movimiento es un mal sacado. Se muestra Echagüe, finalmente la recibe Geller, que reclamaba que tocaba en Cardone la pelota cuando impactó. Cambios en las locales, sale la Rosa, ingresa Capone. La recibe ahora Florencia Campos, se la deja a Echagüe, que quiere pegarle, le sacó a Gerson con lo justo y ahora le queda a Cardone, que gana ante Gómez. Ahí estaba replegando en la vuelta Geller, que sacaba un puntinazo para sacar el balón de la cancha. Ya está Capone que la gira. Quería anticipar Geller. Gana la pelota y ahora juegan rápido para conectar con Echagüe. Le queda la pelota ahora a Geller, la jugadora número 9 de Asturiano. La pisa, se la deja a Campos. La pelota se había ensuciado un poco. Sigue la posición de pelota ahora de las visitantes, las dirigidas por Polisiquio, que van a tratar de abanicar pelotas seguramente, como ya hemos visto, buscar los espacios. Ya ambos con el balón nuevamente. La conexión que quería con Echagüe.
Comunicaciones tiene 2 faltas. Asturiano no tiene ninguna. Geller que le avisa a Echagüe que salió la arquera. La pelota se pierde por la línea de fondo. Vemos a Gómez ahora que saca en largo para conectar con Echagüe, que la baja. Excelente, se la deja ahora de primera para Juli. La quería sacar o quería jugar en 2 tiempos, me parece a mí. Navas se le iba un poco larga la carrera. Gerson ahora que se quedaba con la caprichosa en un tiempo y ahora le queda a Domínguez. Salía larga. Gómez. La pelota sí, la pelota los impactaba. Sí, la cabecé, tranca. Boluda, no me la esperé. No me la esperé. La agarrabas, te la llevabas. Se la quedaba como los hinchas en Europa, boluda. Olvídate, me encanta esta pelota encima. Pedía una falta, Geller. Quería salir con la arquera. Domínguez rápidamente ahora quiere hacerlo. Campos pide la distancia. Recordemos que si la pide y no la da es una tarjeta amarilla. 16 minutos, 38 segundos quedan de este segundo tiempo. La pelota va para Gómez. Qué grande, Javi. Te mando un abrazo grande. Prefiero cabecearla antes que nos cueste el celular y el trípode, que ahí estamos más complicados. Se perdía ahora. El gol de Echagüe, reclamaba una falta, Comunicaciones, pedía una mano. El cuerpo técnico de Asturiano se prepara en cambios. En las dirigidas por Polisiquio sale Gómez, ingresa Bianchi. La pelota ahora la recibe Campos, el pase fue de Geller. Campos que se asocia con la capitana, la doctora, que se la pasa a Geller, que la pisa. Acumula marca, se la deja ahora a Campos. Campos que la pisa, se la deja a Bianchi para Echagüe que se la deja a Geller, que se la pasa, se lo perdió Asturiano, rebotó con lo justo en la cara de Cardone, que queda un poco dolorida. Tiro de esquina, sale Echagüe, va a ingresar Piqui Rodríguez, que la arenga a la jugadora de Asturiano. La jugada preparada que marca Geller. Cardone que ya se reincorpora. El pase de Geller. Va para Bianchi, le pega, la sacó Cardone nuevamente. Los aplausos de Rodríguez que quiere levantar el equipo aún más. Geller que pide la distancia, finalmente se la pasa a la doctora, la capitana ahora que se la vuelve a Geller. Geller que se la pasa a Campos, Campos que se la pasa a Bianchi. El pase era impreciso. Ya lo marca Asturiano. ...15 minutos, 41 segundos quedan de este encuentro. Sale Campos, ingresa la Peti, la número 8, ya baja para dar una línea de pase. Vemos a Bianchi que pasa ante la presión de Cardone. El pase va para Rodríguez que pivotea. La perdía con Domínguez y ahora quería pasársela a Cardone. La recupera Navas ahora con el balón. La tiene Domínguez que se la deja de taco a Navas, que sale jugándose la individual. El caño que se comía Geller. Finalmente la termina sacando Rodríguez. El partido sigue 1-0. Probaba Capone en el primer palo. No era exitoso ese remate y ahora está Andrea Gómez con el saque en largo para Rodríguez, disculpen. Rodríguez que pivotea. El pase va para la Peti que juega la pared con Melo Bianchi. Se viene Asturiano ahora con Melody Geller que quiere pegarle, pega. Se fue en la dirección no deseada. Se lamentaba. Geller ahora le corría la espalda a Domínguez. Marcada por Rodríguez. Ganaba la pelota Comunicaciones.
el pedido de distancia, el pase va para Capone, Capone que quería con Cardone, era muy elevado ese pase. Y teniendo en cuenta que es la primera fecha de este segundo semestre, pero paren que se viene Asturiano con Peque Rodríguez. Lo festejaba y ahora se viene Cardone de contra, marcada por Melody Geller. Excelente cómo iba al piso la jugadora, el número 9 de Asturiano. Clarísimo era ese quite. Limpio, limpio, limpio. Y ahora ya está Comunicaciones nuevamente con un saque lateral. Como les venía diciendo, teniendo en cuenta que es recién la primera fecha de esta segunda etapa del torneo, vamos a nombrarles el podio de goleadoras de Asturiano a lo largo de estas 15 fechas, comenzando con Comunicaciones, terminando con Platense. Con 5 goles, en el tercer puesto se encuentra Melody Geller. Con 6 goles, nuestra pivot Lune Chahue, y con 9 goles se viene Rodríguez. De 15 partidos jugados, hubo 7 partidos ganados, 2 partidos empatados, 6 partidos perdidos, 40 goles a favor, 39 en contra. No, me marí con las dos letras, pido perdón. El último partido de Asturiano fue una dura derrota ante Platense por 3-2 en cancha visitante. Y por parte de Comunicaciones, ahí les vamos a decir, me parece que, acá está, fue una derrota por 5-0 ante Independiente. La tiene Noya ahora que se la juega a la Rosa, la capitana que quiere conectar directamente con Villamor. Cobraba una mano clara, el juez ahora sí la cobra. Por las dudas estaba Paulette, que la sacaba en la línea. Ya han pasado jugadas un poco polémicas con este arbitraje, así que por las dudas mejor prevenir que curar. 13 minutos 21 segundos quedan de este partido. La recibe ahora Victoria Rodríguez, que se la deja a la Peti. La Peti que le sigue pedir tranquilidad a sus compañeras, se la deja a Bianchi, que ya tiene ahora mismo el balón. El pase va para Paulette, la jugadora de la selección sub-20, se la deja a la Peti. Mano ahora que no cobraba el juez. Y un dato curioso, quizá para los que no saben, es que Paulette y la Peti, ahora siendo compañeras en el plantel de primera división, también es una relación DT-jugadora, porque Loli juega también en la tercera y la Peti es la DT. La recupera ahora la Peti, le quería pegar, se quejaba de un agarrón de camiseta. La jueza le decía que no había sido nada. No se puede entender, dialoga la Peti con la jueza claramente, expresando el descontento. Es un poco frustrante quizá tener repetidas ocasiones donde está el mismo patrón, que es el agarrón de camiseta, y que no haya nada. Y más cuando era una jugada de gol, una jugada peligrosa. Ahora la tiene la Paulette, que sale, y la jugadora se la deja a la Peti, que se la pasa a Belu Bianchi. Bianchi que se la deja pinchada a la Peti. Se le iba por muy poquito. 12 minutos 21 segundos quedan de este partido. Comunicaciones va ganando 1-0. Asturiano no deja de intentar, de proponer. Comunicaciones está jugando más a la contra, a la conexión con pivot. Noya ahora con el balón, conecta con Villamor, que se muestra por un lado. El pase va para Guarie, que se la devuelve. Las asociaciones que están teniendo las jugadoras de Comunicaciones, pero ahora la tiene la Paulette, que sale en velocidad. El pase que quería para Rodríguez, se lo perdía Asturiano. Gran jugada de Loli.
Que ahora baja porque le queda a la espalda el cabezazo de la Peti que saca a Asturiano de peligro. Jugaría ahora con Villamor, le queda Noya. Iba al bloqueo. Paulet se ensuciaba la pelota, le queda ahora a Gerson. Mientras ya se prepara Noya para hacer este saque lateral, vamos a ir diciéndoles cómo han quedado ambos equipos en esta primera etapa del torneo, como ya les estaba diciendo. Comunicaciones ha quedado último de 13 partidos jugados, un partido ganado, 3 partidos perdidos y 9 partidos perdidos, 15 goles a favor, 41 goles en contra, 6 puntos tiene. Sale ahora Florencia Campos, se la rebotaba a Lila Porto, se había pasado en velocidad a Campos para el balón. Asturiano, por su lado, ha quedado sexto, antes estaba quinto con la derrota de Platense, ha quedado sexto, pero ahora la recupera Melody Geller buscando la igualdad en el marcador. Se la deja pinchadita a Natalia Negro, le queda a Gerson ahora la pelota. Una falta táctica de Negro para que no salga rápido Gerson, que es mucho lo que hace. Por su lado, Asturiano quedó sexto, 14 partidos jugados, 7 partidos ganados, 2 empatados y 6 perdidos, como ya hemos nombrado anteriormente. En el primer puesto está Sportivo Barracas, segundo Estudiantes, tercero Racing, cuarto San Lorenzo y quinto Pacífico. Después estamos nosotras, Camioneros y Cicla, equipos que van a estar jugando la Copa de Oro en las semanas de agosto. Ya está el conjunto local haciendo este saque lateral. Noya, que tiene el balón, juega la paralela, no llegaba a entenderse con sus compañeras. Villamor, que no llegaba. El pase va para Porto como ala. Conecta con Negro, que se la pasa a Campos, que se la deja a Geller. Geller, como cierre, la pisa, se la pasa a Campos, que ya lo orienta para irse por el centro de la cancha. Y esta es Melody Geller ahora por la línea. Su compañera, el pase va para Laporto, no llegaba en velocidad. Ahora, Policiquio, que pide más intensidad en sus jugadoras, le queda ahora a Melody Geller, le pega, la sacó con lo justo la Rosa, la capitana. La sacó Geller, no puede creerlo. El aliento del cuerpo técnico del banco de Asturiano hacia nuestra jugadora, quien recibe ahora la caprichosa. El pase va para Campos, se la pasa el segundo palo, parecía una mano pero sale. Comunicaciones estaba ahí rápida. Flor con el repliegue sacaba la pelota. Cambios en Comunicaciones, piden que se empiece a contar porque se ha pateado la pelota. La recupera ahora Melody Geller, le quiere pegar, la sacó Capone. Le negaba nuevamente el gol a Geller. El aliento de Melubianchi, que grita que ya va a salir. Y ahora Geller, que tiene nuevamente el balón, el pase va para Negro. Negro, que se la pasa nuevamente a nuestra jugadora número 9. El puntinazo le queda ahora a Florencia Campos. Campos, que se la deja nuevamente a Melo. Melo, que arranca pasándosela a Campos. La elaboración que tiene Asturiano para jugársela en segunda línea. Con Porto, le pegó muy de abajo. Se fue la pelota muy por arriba. Y si tenemos que destacar algo de este equipo,
dejando de lado lo futbolístico, es la parte humana. Por sobre todas las cosas es un equipazo adentro, pero fuera de la cancha aún más. Gran aliento del cuerpo técnico, del banco, de la hinchada, aquellas jugadoras que no están citadas, de los padres de las jugadoras inferiores que ya han jugado. A no bajar los brazos, a seguir intentando. La primera que suma las dirigidas por Polisiquio era hasta Capone, que se la juega ya para Navas. Navas que quería proponer irse por el centro de la cancha, pero la recuperaba Florencia Campos ahora con de mano a mano. Recibía un manotazo grotesco hacia Campos, que piden la tarjeta amarilla. Gritan desde el banco, no, ya que fue cuerpo. Desde acá se veía claramente cómo había sido un manotazo. Ya se para Asturiano para ejecutar este tiro libre, la cuarta que suma Comunicaciones. Gómez, que toma distancia del balón. Echavo, que se ubica afuera. En el segundo palo está Florencia Campos, dando un pase de seguridad a Stageler. Hay un diálogo con Cardone y la jueza. Marca el primer palo, ya escalona la barrera. Las locales. Gerson, que está tapando el primer palo, le indica a Cardone un poco más a la derecha, le quiere pegar. Gómez la saca con lo justo. Nada, cuando se venía Chahue. 8 minutos, 39 segundos quedan de este encuentro. El aliento de la hinchada. La paralela ahora que jugaba Capone. La jugada preparada. Que marca Asturiano. Se perdía la línea de fondo, la caprichosa. El balón ya le pertenece ahora a Gerson, que se la deja ahora a Costa. Costa, que se la deja nuevamente a Navas. Ahí anticipaba Florencia Campos. Ganaba el saque lateral. Y ahora es Asturiano quien comenzaba a tener posesión de pelota. La pared ahora, el giro con Gómez. Gómez que avanza. Se la quiere pasar, la sacó con lo justo Costa. Se sacó con lo justo Costa. No lo canten, no lo griten todavía. Se viene Asturiano una vez más. Pero el bloqueo de Costa, el rechazo de la ala por izquierda que tiene Comunicaciones, se lo negaba. Campos ahora con el tiro a esquina, el pase va para Geller. Rebotaba a Navas. El pedido de distancia, la cucharita para Echagüe. Hay muchos gritos de parte del cuerpo técnico de Comunicaciones reclamando un empujón. Y ahora quien recibe, que ganó la espalda, fue Cardone, que pateaba de volea. Se saluda a Asturiano una vez más. El saque largo ahora para conectar con Gómez. Gómez, que le queda. A Echagüe se la deja orientada para Gómez. Sigue un poco larga, ya le quedaba ahora a Geller. Geller que quería conectar con Echagüe, y esta es Navas quien tiene la pelota. La recupera Echagüe nuevamente ahora para Melo. Melo que empieza a jugar con Campos. Campos que juega en segunda línea para Gómez. Gómez que quería jugar la pelota al medio. Le queda ahora Comunicaciones. La pelota se ensució un poco. Aumenta la presión Asturiano. Capone rechaza el balón. Se preparan cambios en Comunicaciones. Se prepara Villamor, la número 11. Quien recibe ahora la pelota es Gómez, que se la deja a Geller, quien tiene el balón. Ahora es Campos, que empieza a rotar. Gómez con la caprichosa, que se la devuelve a la número 14.
quien ha vuelto después de una lesión. Arranca Florencia Campos, le quiere pegar, le pega, la sacó Harson, le queda ahí, se la quedó Harson en 2 tiempos y ahora sale de contra Comunicaciones con Navas. Gran repliegue de Asturiano. El pase era un poco impreciso para conectar con Cardone por paralela. Ya cambia el cuarteto. Asturiano, vuelve a ingresar la Peti, Belu Bianchi y Rodríguez. La que se mantiene en cancha es Melody Geller. 6 minutos 39 segundos quedan de este partido. Comunicaciones va ganando 1-0 parcialmente. Tras un primer tiempo agitado e inconcluso quizá. La tiene la Peti, ahora el puntinazo. Gana el tiro de esquina. Le queda a Geller ahora que pasa a Villamor, el puntinazo le queda en la panza. Ganaba, cobraba una mano. La quinta que suma Comunicaciones al igual que en el primer tiempo. Ya hay un diálogo ahora por todos los gritos que tuvo el cuerpo técnico hacia el juez de línea. Están advirtiéndoles. Mientras tanto, la jueza pide la distancia en la barrera. Noya y Villamor. Cubriendo el primer palo está Navas. Cubriendo y marcando a Rodríguez. En el segundo está Acosta. ¡El pase le queda! ¡No! ¡Lo sacó Carso con lo justo! ¡No le íbamos a empujar y ahora sale! No, ya se le iba largo. El control. No lo puedo creer todavía. Decide Poniciquio sacar arquera jugadora con Lula Porto. Con la pilcha arquera. La Peti ahora que tiene el balón. Se la filtra ahora a Rodríguez que se la deja a Geller. Geller con el pase para la Peti. La Peti con Bianchi. Bianchi con Geller. Nuevamente la doctora que quería jugársela a la Peti. Ganaba el saque lateral. 5 minutos 46 segundos quedan este partido. Asturiano con superioridad numérica. Ganaba el tiro de esquina. Bianchi ahora nuevamente con el esférico. Geller con el balón, el pase que iba para Rodríguez. Se equivocaba. Geller tira el bloqueo, ganaba el saque lateral, excelente. Como marcaba la jugadora Asturiano, ya lo quiere hacer rápido, el pase va para Belu Bianchi que le pega. Desviado el tiro. Sale Porto, vuelve a ingresar Gómez. Se hablan entre jugadoras, intentando que ahora la marca es individual y ahora está Gerson que juega en largo nuevamente para Villamor, que la baja. La Peti la ganaba, se la pasa a Vicky, que ya se la devuelve. Acumula 2 marcas. Se le iba de la cancha del balón, parecía ya que lo cobraba un poco la hinchada. Igualmente es verdad que se le había ido, pero bueno. Es verdad que a veces en momentos críticos la hinchada también juega un papel importante. 5 minutos 7 segundos quedan. Comunicaciones que está en quinta falta, vuelve a ingresar Lula Porto con la pilcha arquera jugadora, la superioridad numérica ahora que tiene Asturiano. Dependerá de este equipo si va a saber usarla, si va a ser eficaz. Conecta ahora con la Peti, que le quiere pegar, le pega el bloqueo. De Navas le queda a Lula Porto que se la deja a Geller. Geller con el pase para Belu Bianchi. Bianchi para Geller. Geller en segunda línea para Domínguez, la rechazaba. Muy cerca del área y del arco. Navas. Ya maneja la pelota.
Asturiano el tiro, se levanta el público de Asturiano. Pedido de minuto por Comunicaciones. Retomamos el partido luego del minuto. Se levanta el público asturiano haciéndole sentir el apoyo a sus jugadoras. Parecía la falta, era la sexta falta, no se puede contener Polisiquio ante esta falta no cobrada, ante estas decisiones arbitrales. 4 minutos 20 quedan del primer tiempo, del segundo tiempo, perdón. Vemos que le queda ahora a Melody Geller, que quiere salir de contra, impone una pausa. Arranca por las líneas, el pase filtrado queda para la Petty, no llegaba. Ganó de caer, ganó bajar los brazos, nada echar la cabeza. Queda mucho en futsal, 4 minutos. Es muchísimo para jugar y para proponer. Andrea Gómez, que ya se queda con el balón. El pase va para Geller, que encara por la cancha, por el medio de la cancha. La tiene ahora Rodríguez con el amague. El pase va para Belu Bianchi, que recibe limpia. Se la quería jugar para la Petty. La sacaba Navas. Ya se prepara la Petty. El pase va para Belu. Belu para Geller. Geller el puntinazo. Ganaba el saque de esquina. Lula Porto ahora con el pase para la Petty. Asturiano que sigue proponiendo con la arquera jugadora. Geller ahora con el balón. La defensa en rombo que está planteando Comunicaciones. Gerson se queda ahora con la caprichosa. Quería por el largo para obtener su gol. La pelota golpeaba en el techo. Salió la Petty, ingresó Flor Campos. Melo ahora con Bianchi, Bianchi con Campos. Campos que abanica pelota con Geller. Le queda ahora a Melo. Melo con Campos, la número 14, que se hace espacio, quería jugarla filtrada. Le quedó a Gerson, le dejó con lo justo y era, la quería pegar, la agarraba. Melody Geller, que sale con gran habilidad, dejando atrás a Villamor. Le quiere pegar, le pegaba, se fue por poquito, era el empate, era un golazo. Además está decirlo, Gerson sale en largo, ahora quería conectar con Villamor, estaba ahí rápida. Nuestra capitana Belén Bianchi, 2 minutos 50 quedan de este partido. Comunicaciones lo va ganando 1-0 parcialmente. Está en quinta falta, las locales. Asturiano por su lado tiene nada más una. La conexión que quería Villamor, ahora le queda a Melody Geller, que tiene el balón, el pase va para Campos, en segunda línea para Vicky. La tajada Gerson, estallado al banco de suplentes de Comunicaciones. Se levanta aún más el público de Asturiano, la hinchada, más presente que nunca. Geller ahora nuevamente con el balón, abanica, pelota, Asturiano con Lula Porto. La elaboración de Asturiano. El pase iba largo, un poco impreciso, no se lleva a entender. Geller quería
que Porto coma metros para ganar cancha. Llegaban a entender entre compañeras, ahora está Navas que va a alargar el puntinazo para conectar con Cardone y no llegaba a girar, pero ahí estaba Villamor. Igualmente no podía controlar el balón. Pedido de minuto por Asturiano. Arranca nuevamente Asturiano teniendo posesión de pelota con Campos. Abanica la pelota. Geller con Bianchi, Bianchi con Campos. Comunicaciones que sube un poco la línea de presión. 2 minutos quedan de este partido. A mí se me sale el corazón. Geller ahora que quería con... ¡No la sacó con la justo! ¡Con la rosa! ¡La sacó con la justo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Era el empate, 1.54, queda todavía para proponer, para jugar, para demostrar. Melo Bianchi ahora con Campos, Campos que se la devuelve a la capitana, que juega ya con Melody Geller, Geller que prueba. La sacó Gerson y ahora es prueba al arco. Se iba cerca del área y del arco. Ya está, nuevamente Asturiano con posesión de pelota, arrancan las 5 jugadoras. A generar juego, a generar espacios. Espacios quedan claramente, ya hemos visto. Le queda ahora Campos que prueba. Seguía un poco alta. 1 minuto 25 quedan. No. Dejar de intentar. Por el lado de los varones ya ha sido un claro ejemplo. Iban perdiendo 4-1 ante Villa Lañato, un equipazo. En la primera lo ganaron 5-4 y ahora se viene Melo Bianchi. El segundo palo le queda. La tocó con la cara, le queda ahí, la quedó. Cobraron falta en ataque, se lo perdió Asturiano nuevamente. La segunda que suma Asturiano, quinta está todavía. Comunicaciones se negó el empate, la fortuna hoy no está de nuestro lado, en lo que hemos visto. Ya Geller que sube la línea de presión. Cobran la falta. Desde lo que yo pude ver, habían orientado el cuerpo para irse por la línea. Geller le subió presión, buscó el contacto, se tiró al piso. La tercera que suma Asturiano. 1 minuto 7 queda este partido. Cardone ahora con el balón. Pasa, se la deja. Corregido. Cardone ahora tiene el balón. La sacaba de Bianchi. 58 segundos quedan de este partido. Ya está Navas para hacer este saque lateral. Cobraba. Parecía mal sacado y ahora se viene Melody Geller ahora con la pelota. La recuperaba ahora Corregido que se la deja ya a Navas que corre la pelota para Cardone. Esta es la rosa. La presión ahora. Asturiano sacaban la pelota de la 40-20. Sale nuevamente Asturiano. Con arquera jugadora quedarán por lo menos 3 ataques o 2 ataques. Si se hacen las cosas bien, ya arranca abanicando pelota. Campos, Bianchi, Geller, como ya hemos visto. Geller que prueba el arco, se iba cerquita
33 segundos quedan. Saque largo de Gerson ahora para conectar con Corregido. Ya está Melody Heller ahora con el balón. Arranca nuestra jugadora por el centro de la 40 por 20. Se la pasa a Florencia Campos, que se la deja a Belu Bianchi. Belu Bianchi con Rodríguez. La última de Asturiano. Prueba Geller. La sacó Gerson. 11 segundos, 9 milésimas. Tiro de esquina para Asturiano. El pase va. Le queda ahora a Campos, que le pega. ¡Le queda la tapó Gerson! ¡Le queda! ¡Y no! ¡Se fue por arriba! 6 segundos, 4 milésimas queda. La tuvo Asturiano. Se fue por arriba de Rodríguez. Se lo ha perdido Asturiano una vez más. Hoy la fortuna no estuvo de nuestro lado. Se quejan ahora, parecía un saque de arco ya. Está el tiro de esquina. La última parece ser de Asturiano, no perder la esperanza. Ah, no, era saque lateral, no digo nada, van a jugar en largo, como hicieron a lo largo del partido, no quieren tener peligro a esta altura. Saque largo ahora. 4 segundos quedan en este partido. Le queda a Bianchi, que arranca en velocidad. La última. Terminó el partido, ganó Comunicaciones. Por mi lado les agradezco a todos y a todas por haberse sumado a esta transmisión. Este equipo lo intentó. Hoy la suerte no estuvo a nuestro lado, lo festeja Comunicaciones. Nos veremos en la próxima fecha, Racing de locales. Les agradecemos a todos, suscríbanse al canal, activen la campanita, redes sociales también, @AstroFutsalFem. Me despido a ustedes. Nos vemos en la próxima transmisión.